nosotros somos el equipo número 2, conformados por Emiliano Aceituno, Jimena Jaimes, Diana Rocha, Paulina Salinas y Zaira Romero. Y vamos a hablar sobre el contexto social de los cuentos El gato negro y el corazón del autor Edgar Allan Poe. Para contextualizar un poco acerca del autor, sus sentimientos, mentalidad y acciones, hablaremos brevemente sobre su biografía. Perdió a sus padres a los 2 años de edad. Vivió con John Allan y su esposa en Reino Unido, donde comenzó su educación. Se enlistó en el ejército, en el que duró aproximadamente 2 años. Contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem en 1832, cuando ella tenía la edad de 14 años y él 27. Muere su esposa en 1847 y a consecuencia de ello se agrava su tendencia al alcohol y las drogas. Finalmente, muere en 1849 en Estados Unidos, aparentemente por un paro cerebral. Como obras importantes tenemos lo siguiente: Tamerlán y otros poemas, publicado en 1827 y el cual fue su primera obra. Al-Araf, que sería su segundo libro de poemas. En 1831 publicaría su tercer libro titulado Poemas, y en 1840 publicaría Cuentos de lo grotesco y lo avaresco. El escarabajo de oro en 1843 y el poemario El cuervo y otros poemas sería publicado en 1845. Este último lo llevó a la cumbre de su reputación literaria. El cuento del gato negro. La historia se basa en un hombre que por culpa del alcohol cambia su personalidad y es capaz de cometer atrocidades. A lo largo de esta narración nos presenta el daño psicológico que tiene el personaje principal. Sin embargo, no es capaz de reconocerlo. El título de la obra se debe al gato negro llamado Plutón, el cual es maltratado y asesinado por el protagonista. El gato negro. Contexto de la historia. La narración se desarrolla a mediados del siglo XIX. Fue influido por el movimiento de romanticismo oscuro. Idea central del cuento, el gato negro. La historia de un hombre que por culpa del alcohol cambia su personalidad y es capaz de cometer atrocidades. Tema del cuento, muerte, sentimientos, amor, cariño, culpa, ira, terror, raciocinio. Y supersticiones. Ámbito social. Los personajes se encuentran en una clase social media. Bueno, pues ahora les contaremos más o menos cómo era la vida de las personas en el siglo XIX, siglo en el que se desarrollan estas dos narraciones literarias. Y bueno, pues durante el siglo XIX, Estados Unidos de América gozó de un periodo de rápido desarrollo económico, sobre todo a partir de la colonización y expansión hacia los territorios del oeste. También hubo una revolución industrial en la mitad de este siglo, cuando la producción industrial sustituyó a las manufacturas. Las mujeres se quedaban en casa mientras los hombres trabajaban. Este es el concepto de las personas más o menos durante el siglo XIX, que influyó los ideales del autor al escribir las narraciones. El corazón del autor de Edgar Allan Poe. La premisa principal de la historia es sobre un hombre obsesionado con el ojo de un anciano, al que llamaba de buitre debido a su color azul pálido, que por el final decide asesinarlo debido a que se sentía atormentado por él. El protagonista se delata ya que comenzó a sentirse muy nervioso a pesar de que tenía todo bajo control, pero según él no paraba de escuchar los latidos del corazón del anciano, incluso después de que ya lo había asesinado. Por su fecha de publicación se puede intuir que el cuento está desarrollado a mediados del siglo XIX. Es un cuento que pertenece al género de terror y se inclina al romanticismo gótico. Es considerado un cuento clásico de la literatura gótica y los temas que tiene el cuento es la culpa, locura, muerte, la malicia, miedo y la paranoia. Gracias por su atención.